hermanos. Ahora es tiempo de que escuchemos la voz de Dios, ¿cierto? Así es, no sin antes decir nuestra declaración de fe. Levantemos nuestra Biblia y digamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que podemos tener juntos como iglesia, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano que está escuchando este culto y que vamos a escuchar este sermón. Señor, háblanos por favor, bendice nuestras vidas por medio de tu palabra y bendice por favor al predicador, Señor. Gracias por esta iglesia que sigue trabajando para ti, para llevar la palabra a todo el mundo, Señor. Te amamos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a escuchar el mensaje, pero antes, no sin antes, vamos a ver el sketch de esta semana. ¿Qué te han parecido los sketches de La Oreja de Malco? No sé si todos saben, pero en la Biblia hay un personaje que se llama Malco y le cortaron la oreja. Y bueno, utilizamos esa metáfora para estas entrevistas en las que conocemos, oímos la vida de los famosos o parodias de los famosos. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado bastante. Mi favorita fue el sketch pasado, la entrevista pasada. El entrevistador estuvo... Ese entrevistador me encantó como dijo, fácil de creer. La salvación en Jesucristo, eso sí que es fácil de creer. Gracias a Dios por los talentos de nuestros hermanos. Y vamos ahora entonces a escuchar a través del arte, a través de este elemento de interés, como dice mi padre, un mensaje de parte de Dios, hermanos. Veámoslo así, como una ilustración para entender el mensaje de parte de Dios y para compartirlo en nuestro contexto. Adelante con el sketch, queridos. Bienvenidos a su programa, La Oreja de Malco, donde oímos las historias de los personajes más famosos de la historia y nos enteramos de sus más oscuros secretos. La Oreja de Malco es la oreja que todo lo oye. Esta noche como entrevistadora, la periodista, la comunicadora, la noticiera, Adela Entera. México. Buenas noches, Endor de los Ewoks. A lo largo de los siglos han existido grandes imperios, como el Imperio Egipcio, el Imperio Romano o el Imperio Británico, pero ninguno tan grande y tan imponente como el Imperio Galáctico. Por eso es un honor presentarles hoy a un caballero de una galaxia muy lejana. Él usa una espada roja. Él tiene más cables que un ordenador. Él es más máquina que la celeste. Su nombre es Anakin Skywalker, mejor conocido como Darth Vader. Gracias por acompañarnos, señor Don Darth Vader. La última vez que nos vimos yo era el aprendiz. Ahora soy el maestro. Sí, bueno, es un honor, es un placer, es una dicha, es un regocijo tenerte con nosotros. El gusto es todo tuyo, Adela. Cuánta humildad, cuánta modestia, cuánta sencillez. Cuando has conquistado tantos planetas como yo, no necesitas la humildad. Así, señor Darth Vader, ¿se cree usted muy poderoso? No me lo creo. Lo soy. Nadie nunca antes había tenido un imperio como el mío. Pues justamente para eso lo hemos invitado, para que nos cuente acerca de todos sus logros, sus hazañas, sus proezas. La realidad, Adela, es que todo mi poder se lo debo a... el lado oscuro. ¿El lado oscuro? No, terrícola. Me refiero al lado oscuro de la fuerza. Ah, claro, el lado oscuro, sombrío, lúgubre. Así es, Adela. Nunca debes subestimar el poder de la fuerza. Es el poder más grande del universo. Pues permítame discrepar, discordar, disentir, diferir.
Yo creo que la fuerza no es tan poderosa como dice usted. ¿Quieres que te lo demuestre, pequeña terrícola? Adelante, por favor. Cuidado. Podrías ahogarte en tus palabras. Creo que aquí no funcionan tus poderes, Vader. Tu abundancia de fe es perturbadora. Verás, hay un poder aún más grande que la fuerza de la que tú hablas. Y yo te lo puedo demostrar a ti. ¿Así? Inténtalo. No, nada de intentos. Lo hago o no lo hago, pero nada de intentos. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Te lo demuestro. El lado oscuro te ayudó a conquistar imperios, pero no pudo ayudarte a controlar tu propio carácter. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas el incidente en el Templo Jedi? Cuando asesinaste, mataste, ejecutaste a un montón de jóvenes Padawan. Sí. Fue un ataque de ira. Y además, cuéntame, ¿cómo está la relación con tu hijo, tu vástago, tu retoño Luke? Pues ha estado de rebelde últimamente. Lo sabemos, Vader. Y también sabemos que tuviste algunas luchas con él. Sí, lo tuve que disciplinar. Oye, pero ¿no crees que tu disciplina fue un poco excesiva? Digo, le cortaste la mano. Soy duro, pero justo. Y peor aún, cuéntanos, ¿cómo te va con tu hija Leia? Sí, Leia. Me enteré de su existencia hace poco y destruí su planeta. Pero de todo, ¿cómo te va en el matrimonio, Vader? No muy bien. Nuestros paparazzis nos cuentan que los vieron discutiendo, peleando, contendiendo. ¿En qué acabó todo, Vader? La verdad, terminé matándola. ¿Cómo lo ves, Vader? No has sido un buen maestro, no has sido un buen padre, no has sido un buen esposo. Conclusión, no eres tan poderoso como tú crees. Pero he sido un buen señor oscuro de los Sith. Ni siquiera eso, mi Darth. También asesinaste a tu propio maestro, al emperador. Es cierto. Soy un fracaso. Asesiné a mi propio padre. No, él no era tu padre. ¿Qué quieres decir, Adela? Quiero decir que todos tus problemas son por haber seguido al padre equivocado, al incorrecto, al errado. Es cierto. Ahora lo entiendo. El miedo me llevó a la ira me llevó al odio, y el odio me trajo todo este sufrimiento. Ahora no sé cómo salir de esto. Mira, para salir del lado oscuro y caminar hacia la luz, debes seguir al Padre Celestial, que es la fuente de toda luz. ¿Te gustaría escuchar más sobre esto? Sí, me encantaría. Entonces, quédate con nosotros a escuchar el siguiente mensaje. Plática, sermón, charla, prédica, discurso, enseñanza. ¡Ya basta! Quiero escucharlo. Quiero encontrar al verdadero Padre. Pues, no se diga más. Gracias por acompañarnos y no se despeguen que viene un mensaje bien padre. Esto fue La Oreja de Malco. La palabra Ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas Iesus, Christos, Teo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo
Hijo de Dios, Salvador. Jesús es Jesús. La primera letra es iota. Christos es Cristo. La primera letra es chi. Teu es Dios. La primera letra es teta. Ios es hijo. La primera letra es upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano, trazaba una línea igual pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana. Así que, conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. Gracias al Señor por permitirnos celebrarle unidos, cantarle juntos, orar unos por otros y estudiar su palabra ahora para unificarnos en Misión Jesucristo. Hemos estado leyendo devocionales diarios, cada quien en nuestras casas, pero la misma palabra del Señor hablándonos, transformando nuestro corazón, desafiándonos a seguir adelante. Obedezcamos al Padre ha sido el tema durante toda esta semana en el libro Misión Jesucristo y nos hizo reflexionar sobre la divinidad del Señor. Él es uno con el Padre. Cada día abordamos uno de los temas en los que descubrimos que Él siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. El Señor Jesucristo no comenzó a existir en Navidad. Él ha sido siempre porque es Dios mismo. Los temas de esta semana fueron la Trinidad, Cristo antes de la encarnación, Cristo el Creador, Cristo en los días de Noé, Cristo la culminación del plan de salvación, Cristo el gran yo soy y Cristo alguien mayor que el sábado. ¿Recuerdan? La conclusión es que obedecer al Señor es lo mismo que obedecer al Padre. Así que este es el desafío. Obedezcamos al Padre. Es parte del acróstico. ¿Recuerdan? Ictus, la letra cita o zeta o teta, como se diga, teos, que quiere decir Dios. Cristo es Dios mismo. Así que cuando decimos obedezcamos al Padre, estamos diciendo obedecer al Señor Jesucristo también. Dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Déjeme introduzco de este modo. No podemos agradar a Dios con nuestra propia vida, como insisten muchos. Es un lugar común en los discursos cristianos decir, debemos agradar a Dios, es que lo que haces debe agradar a Dios, como si se tratara de un dios griego o un dios azteca al que tenemos que ofrecerle sacrificios para tenerlo contento todo el tiempo. No hay nada, hermanos míos, no hay nada que podamos hacer que satisfaga las demandas de santidad del Dios que es santo, santo, santo. Siempre quedaremos cortos y en deuda cuando lo intentamos. Sin embargo, la palabra es muy clara al decirnos que hay una cosa que Dios sí quiere y en la cual debemos ser obedientes. Leamos la palabra y reflexionemos en ella. Les advierto, les comparto que se trata de un texto que estudiamos hace poco en la serie de sermones basados en el Sermón de la Montaña. Estudiamos este pasaje. Aunque quiero decirles que si usted pone atención, abre su corazón, notará que aunque es el mismo texto y aunque algunas enseñanzas son las mismas, el sermón es distinto, porque ahora nos enfocaremos en algo muy especial que tiene que ver con esto que en la semana hemos aprendido. Obedezcamos al Padre. Entonces, sí, vayamos a este mismo texto y estudiémosle otra vez para encontrar algunas enseñanzas muy pertinentes para nosotros en este día. Dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les parece? Sí, por supuesto, se trata de un texto de esos bravos, de esos severos que ya estudiamos. Y sí, así lo estudiamos también. Yo fui el predicador de este pasaje en particular. Me parece que me agarró la pasión y me agarró la emoción cuando dije algunas de las cosas, porque tiene cosas muy importantes que se aplican a nuestro tiempo. Pero ya lo hemos leído una vez más. Ahora hagamos un resumen, así como poner sobre la mesa las enseñanzas principales. A simple vista, el texto nos dice que existe un solo camino a Dios y se trata de algo exclusivo diseñado por Dios. No hay muchos caminos. No puede uno crear o inventar su propio camino. No hay diferentes clases de caminos, sino uno solo con una puerta muy bien definida. Cristo es la puerta. Creer en Él es el único camino a Dios, al Padre, a la salvación, a la vida eterna. La otra cosa que dice el pasaje es que el ser humano no puede hacer ancho ese camino, estableciendo sus propias condiciones. A mí me gustaría que el camino tuviera eso. No se puede hacer eso. No importa cuán sincera sea una persona, con todo y su sinceridad, se quedará fuera si no sigue el único camino a Dios. Otra cosa que dice el pasaje, existe otro camino, ciertamente tan ancho como los gustos, ideas, pensamientos, filosofías, ideologías y religiones humanas. Pero ese camino no lleva al ser humano a Dios, sino a la perdición. Este es justamente el problema de la humanidad actual. Hay tantos caminos, pero todos llevan al hombre a la perdición. De hecho, todos los caminos que existen, si es que hay 1000, todos son el mismo, el de la puerta ancha y el camino que es espacioso. Y solo hay uno exclusivo, el de Cristo. Ahora, existen promotores del camino espacioso y de la puerta ancha que se autodenominan profetas o apóstoles, etcétera, etcétera, sin tener un genuino llamamiento de Dios y sin predicar el verdadero mensaje del Evangelio. Predican evangelios falsos como el evangelio de la prosperidad, el evangelio light, el humanismo, el tú puedes, el decláralo, el mande su ofrenda, el pare de sufrir, el reciba la unción fulana de tal, el construyamos muros de protección, hagamos guerra espiritual, etcétera, etcétera. Se trata de la comezón de oír de la que Pablo profetizó en 2 Timoteo 4:3. La vez pasada que estudiamos este pasaje, sí leímos ese texto, no lo leeremos ahora, pero sí se trata de falsos profetas y falsos evangelios. Se trata de gustos e ideas personales que no concuerdan con la Escritura. No son el camino del Señor, son ese otro camino que no es el que lleva a Dios. Ahora, las características esenciales de los falsos profetas, de acuerdo con este pasaje, una de las características esenciales es que quitan, no dan, quitan, no comparten, quitan. Las ovejas dan lana, pero estos trasquilan a las ovejas. Por eso el Señor les llama lobos rapaces. Ya estudiamos aquella vez lo que significa rapaces, ladrones, delincuentes, verdaderos delincuentes. Ahora debemos evaluar las doctrinas de todo profeta, de todo predicador y a todo predicador también. Debemos evaluar las doctrinas y las ideas a la luz de esta ley. Por los frutos se conoce el árbol. Ahora, ¿qué frutos? El día de hoy sí conviene pensar, ¿de qué frutos estará hablando el Señor? Bueno, pensemos en algunos textos bíblicos que hablan de frutos. Por ejemplo, en Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu
Gálatas 5, 22 a 23. Esto tiene que ver con carácter, forma de ser, estilo de vida. También se habla en la Biblia del fruto de justicia. Mire cómo dice Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Justicia tiene que ver con buen comportamiento, ética, moral, bondad. Me parece que es lo mismo que los frutos del Espíritu de Gálatas. Carácter, forma de ser, persona, manera de actuar, valores y principios que rigen la vida de una persona. Tiene que ver con esto. Ahora, los verdaderos seguidores de Dios son gente buena, es lo que dice el pasaje. Un verdadero seguidor de Dios es gente buena, gente que vive de su trabajo, de su esfuerzo y dedicación, y tiene vidas y familias no perfectas sin duda, porque no hay perfección en esta tierra, pero sí en la dirección hacia allá, sí sanas y honorables. No todos los que hablan de Dios, dice el pasaje, no todos los que hablan de Dios y predican textos bíblicos y realizan señales, no todos los que hacen eso son verdaderos discípulos. Eso dice este pasaje y es serio. Yo sé que nos resulta así como difícil creer y pensamos, sí se refería a algunas personas de aquella época. No, se refiere a las personas de toda época que predican evangelios piratas, que disfrazan de verdad la mentira. Ahora, si aplicamos esto a nuestro tiempo, podemos decir de esta manera. Algunos que se dicen cristianos se sorprenderán en el juicio al ser rechazados por el Señor. Incluso algunos autores de bestsellers religiosos, algunos que están en la tele, algunos líderes de mega congregaciones, algunos que se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, salmistas, serán desconocidos por el Señor. No los conozco. Disculpen ustedes, pero no los conozco. En tu nombre hicimos esto, no los conozco. No lo hicieron en mi nombre, quién sabe el nombre de quién lo hicieron. Notemos una cosa muy interesante, que esto es la clave y lo que tiene que ver con el mensaje de hoy, que se relaciona con el tema de nuestra campaña. Notemos una cosa interesante, el texto no habla de gente con cuernos, o gente con cola, o de borrachos, o drogadictos, o maleantes, o traficantes, tratantes de blancas, esclavizadores. No, la Biblia no habla, Jesús no habla de eso cuando se refiere a estos falsos profetas. No habla de gente así, en el sentido evidente, llenos de maldad evidente. No habla de eso, no dice personas blasfemas que andan diciendo cosas feas. No. Se refiere a personas que argumentan haber hecho cosas por el reino. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Notemos que sus argumentos son aparentemente poderosos, poderosísimos. Yo creo que algunos de nosotros sí nos hubieran convencido a esa gente, ¿no? Hicimos milagros y echamos fuera demonios y no sé qué. Uno dice, oye, no, pues sí, que le pase. Este es VIP, que le preparen un lugar con aire acondicionado y lo mejor para él. Porque aparentemente fueron extraordinariamente buenos. Notemos que sus argumentos son poderosos, exorcismos, milagros. ¡Wow! Diría cualquiera. Evidentemente se trata de cuestiones sensacionalistas. Ahora, creo que si de verdad hubieran sido discípulos, estas personas, sus argumentos hubieran sido distintos. ¿Qué les parece que hubieran contestado así? Un cristiano verdadero, piénselo, hubiera contestado así. Señor, fuimos buenos hijos, fuimos buenos padres, fuimos buenos esposos, perdonamos a los que nos ofendieron, fuimos honestos en nuestros negocios, pedimos perdón cuando ofendimos. O tal vez, mejor aún, tal vez pudieron contestar de esta manera: Señor, ciertamente fuimos pecadores y te fallamos muchas veces, pero creímos en ti, te amamos, tratamos de obedecerte, compartimos con otros tu evangelio, Señor. Fuimos malos, sí, pero nos arrojamos a los brazos de tu gracia, nos abandonamos en tu gracia. ¿Qué tal? ¿No hubiera sido una respuesta muy cristiana esa? Reconocernos pecadores, pero reconocer que confiamos en la gracia del Señor. O muchísimo mejor, tal vez debieron contestar de esta manera: Señor, tienes razón, no merecemos ser salvos. Todo lo que merecemos es la condenación. Adelante, Señor. No merecemos otra cosa que eso. Adelante. Y estoy seguro que el Señor no los hubiese condenado. Hubiese dicho, precisamente por su reconocimiento de su maldad, precisamente por su arrepentimiento, es que mi gracia está sobre ustedes. Pero no fue así. Se pusieron a presumir: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro.
como queriendo impactar con hechos que el Señor reconoció que no los habían hecho en su nombre, porque dijo, no los conozco. Ahora, evidentemente se trata del juicio final, en donde no hay marcha atrás, pero una persona como la última, la que reconoce su pecaminosidad, tal vez hubiese sido escuchada, no tal vez, hubiese sido escuchada, pero no. Ellos estaban muy interesados en proclamar sus hazañas, en demostrar su autoridad sobre los espíritus y las circunstancias. Perdón, pero me recuerdan tanto a gente que conozco, a gente que veo por la televisión de repente. Lo triste es que la respuesta del Señor es esta, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, se trata de un pasaje muy severo. Ya lo hemos estudiado una vez, ahora lo estamos estudiando por segunda vez, aunque estoy dando algunos matices diferentes para que lo entendamos mejor y que añadamos a lo que ya habíamos entendido ahora nuevas claves de interpretación. Pero se trata de un pasaje muy severo, pero también nos presenta una clave que debemos entender. La clave es sencilla de identificar. En el versículo 21 nos dice así el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, y aquí viene la clave de nuestro tema de toda esta semana, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el tema, el lema de esta semana? Obedezcamos al Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si interpretamos que hacer la voluntad del Padre significa vivir una vida perfecta, tendríamos que decir que nadie será salvo. Pero si lo relacionamos con otros pasajes en donde el Señor nos habla de este tema, de hacer la voluntad del Padre, podemos entender la enseñanza. El Señor en el Evangelio de Juan, cuando le preguntaron por su familia, aquí está tu familia, te busca, no sé qué, él respondió, recuerda esta palabra y aquí está la clave, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre, otra vez obedezcamos al Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Y el texto del principio, que ya lo leímos, también dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Podemos entender la enseñanza clara? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que seamos discípulos de Cristo y llevemos mucho fruto? No es la voluntad de Dios que andemos presumiendo de ser exorcistas y de predicar mucho y de hacer milagros, supuestamente. Cuando no hacemos milagros, ningún ser humano hace milagros, los hace Dios. El mismo Señor Jesucristo, digámoslo así, no hizo los milagros, los hizo el Padre, por la intercesión que Él llevó a cabo, por su oración y su fe. Porque la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, se despojó de su divinidad. Entonces, ¿quién hacía los milagros? El Padre. Y si usted dice, no, él los hace porque era Dios. Y entonces Moisés, porque también Elías también hicieron milagros. No, no hicieron milagros. Ningún ser humano hizo milagros jamás. Es Dios el Padre que los hace. En ocasiones en respuesta a una oración y usando como instrumento una persona. Y aquí vemos entonces ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos discípulos de Cristo y llevemos mucho fruto. Dicho de otro modo, la voluntad de Dios es que creamos en Cristo y seamos de la familia de la fe. Eso le da gloria a Dios. Que creamos en Cristo y seamos de la familia de la fe le da gloria a Dios. Eso honra a Dios. Así que, respecto a todo lo que hemos aprendido en la semana, podemos concluir con lo siguiente. Aquí los puntos de la enseñanza de hoy. Número 1. Obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. Yo sé que es algo fundamental de la vida cristiana, pero discúlpeme, es tan fundamental que debemos repetirlo a menudo y debemos entenderlo bien. Que sea estrecha no significa que sea difícil. Todos caben, pero significa que no podemos modificarla. No podemos hacer otras puertas. No podemos inventar nuestra propia llave. No podemos hacerlo a nuestra manera, ni a la manera que nos dijo el sacerdote fulano, ni el profeta perengano, ni el pastor sutano. Si vamos a entrar, ha de ser como Él dijo, por la fe en el Cristo, en el Mesías, en el ungido. Obedecer al Padre significa entrar por la puerta estrecha. No hay modificaciones, solo hay una. O entras por esa puerta o no entras. No se trata de que yo la voy a hacer más para casito, la voy a hacer de diferente manera, voy a ponerle estos adornos. No se puede. Que sea una puerta estrecha y un angosto del camino significa eso, que es lo que Dios estableció. Por eso, obedezcamos al Padre. Porque Él dijo, y así es. En segundo lugar, obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. Caminante, si hay camino.
Cristo nos hizo el camino al andar. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos hizo camino al andar. Eso oye muy bonito, eso es una poesía, ¿no? Hermosa esa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y se refiere seguramente al hecho del esfuerzo y de la vida y que la creatividad. Pero cuando se trata de cuestiones de fe, cuando se trata de cuestiones de salvación, caminante sí hay camino. Cristo hizo el camino al andar y no hay otro camino. Nadie hace camino al andar. Es el de Cristo, no es camino. No existe otro camino al Padre, no existe otro camino a la eternidad que no sea el que el Señor nos abrió con su muerte en la cruz. Si alguien dice que hay otros caminos, que cada quien tiene su propio camino, que debemos respetar el camino de otros, que debemos ser tolerantes con la autopercepción y el autocamino de cada quien, que debemos entender que todo mundo tiene su propio camino y el que él se inventa y cómo se percibe, esas faramayas, herejías, absurdos. Sí respetamos a las personas, por supuesto que respetamos a las personas, pero no podemos aceptar esta insensatez de que alguien diga que lo rojo es verde y que una persona es un caballo y que no sé quién es un gato. No podemos aceptar eso, no podemos aceptar. Sí respetamos a las personas, pero no las mentiras. Pero viene la gente, ahora está de moda la tolerancia y nos dicen que debemos respetar el camino de otros. ¿Sabe qué? Cuando alguien dice eso, seguramente se refiere al camino espacioso, al que entraron todos, al que entrarán los que no creen en Cristo, por la puerta ancha. Pero el camino a Dios es uno solo. Es uno solo. No hay otro. Eso es lo que significa acá. Por eso digo que obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. Porque el camino a Dios es solo uno, Cristo. Otra enseñanza, obedecer al Padre significa rechazar otras puertas y caminos. Escúcheme. Significa rechazar otras puertas y caminos. Ya dijimos que obedecer al Padre significa entrar por la puerta, la única puerta, y andar por el único camino. Pero ahora obedecer al Padre significa rechazar otras puertas y caminos. La puerta ancha y el camino espacioso sí nos lleva a algún lado, a la perdición. Pero eso es tan importante, por eso es tan importante distinguir la diferencia y escoger correctamente. Y también es importante informar a otros de la importancia de escoger bien. El mundo en que vivimos exalta la tolerancia, la paz entre los hombres y la igualdad. Y ha creado una nueva religión, lo he dicho cada rato, una religión globalizada. Déjeme compartirle algo así como el doctrinario de la religión globalizada. Algo así como las bases teológicas de la religión globalizada. El dogma principal de esta nueva religión que se está creando en el mundo, que muchos gobiernos y la ONU están creando, el dogma principal de esta nueva religión dice así, es la doctrina principal, dice así: todos tienen la razón. Eso dicen ahora, no hay absolutos, todo es relativo, todos tienen la razón. No puede haber absurdo más grande que ese, ¿no? ¿Cómo va a ser que todos tienen la razón? Si preguntamos sobre un objeto determinado y es rojo y uno dice es verde y el otro es amarillo y el otro es morado, ¿cómo van a tener toda la razón? No puede ser. Yo sé que existen ahí fenómenos físicos de que cada quien percibe los colores de diferente manera, pero todos le hemos llamado a ese nombre, a ese color de un color. Que no me salgan con faramayas, todos le hemos puesto a ese color, que sea como que sea que lo veas tú, pero le hemos nombrado a ese color, el color que es, según la cultura en que, pues, la comunicación que tenemos, pero este es el dogma principal de esta religión globalizada. Todos tienen la razón. Pero ahí les voy. El inciso A de este dogma dice: cada quien tiene su propia verdad. El inciso B dice: ve por el camino que quieras, con tal que no molestes a los demás. Tú ve por el camino que quieras. Inciso C dice: la paz radica en tolerar a todos y no ser radicales. Y otro peligroso inciso dice: y a los que creen en un solo camino y en una sola verdad, hay que matarlos a esos, hay que matarlos. Rechazan a los que somos radicales y se vuelven intolerantes, convirtiendo su idea de la tolerancia en una religión intolerante. Los cristianos respetamos a todos y defendemos el derecho de todo ser humano de creer lo que quiera. Aun cuando sean ideas absurdas y perversas, tiene el derecho de creer lo que quiera. Pero no podríamos dejar de predicar que hay un solo camino. Cristo, una sola verdad. Cristo, una sola puerta a la vida. Cristo.
Sí respetamos que cada quien crea lo que quiera y podemos dar nuestra vida por defender el derecho de todo ser humano de creer lo que quiera creer. Pero también tenemos el derecho a creer y creemos en una verdad absoluta y creemos que hay supuestas verdades que en realidad son mentiras y no ofendemos a nadie y no golpeamos a nadie por las mentiras que cree. Pero sí tenemos que seguir diciendo que hay una verdad, que solo hay un camino, Cristo, una sola verdad, Cristo, y una sola puerta a la vida, Cristo. Además, una enseñanza más, obedecer al Padre significa dar frutos. Digámoslo con claridad y con brevedad, pienso que debe hacerse así hoy. Un manzano da manzanas, un naranjo da naranjas, un mango da mangos, y un cristiano vive en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, seguridad, y por lo tanto fructifica dando a luz, espiritualmente hablando, nuevos cristianos. Entonces, un manzano da manzanas, un naranjo da naranjas, un mango da mangos y un cristiano da cristianos. Da a luz vida. En otras vidas, da a luz cristianos. Obedeciendo al Padre, porque obedece al Padre. Entrando por la puerta angosta, andando por el camino estrecho, o al revés, como se diga, son la misma idea. Y rechazando cualquier otro camino que no es el correcto, y viviendo, ahora sí, obedeciendo al Padre, por la fe en Cristo Jesús, porque eso agrada a Dios, que creamos en su Hijo y que le sigamos dando frutos. Ahora bien, una enseñanza más, obedecer al Padre significa creer en el Cristo. Cuando alguien te dice, es que tienes que agradar a Dios, hay que hasta piensa que la gracia hay que ganárnosla, y es lo más absurdo que puede haber en el mundo, porque si algo te lo ganaste, no es gracia entonces. Pero hay gente que habla de eso, es que lo que haces no agrada a Dios, sí que agrada a Dios. Bueno, si quieren que usemos la palabra agradar, lo que agrada a Dios es que creamos en el Cristo. De hecho, esa es la única manera como Él nos justifica, como Él nos perdona nuestros pecados y nos salva, cuando creemos en Cristo. De ahí para el real, como dicen en mi rancho, no hay otra cosa que podamos hacer para agradarlo, que portarnos bien, porque, mire, sí nos podemos portar bien, por supuesto, pero por cada cosa que nos portamos bien, hay un titipuchal que nos portamos mal de ocasiones, porque los seres humanos somos así, somos pecadores. Somos pecadores. Y hay quienes piensan, no, sí, pero ya casi no soy pecador, somos pecadores. Fallamos al Señor. Lo dice la Escritura, no decía Pablo, yo que soy el primero de los pecadores, no decía Pablo, decía eso, él decía eso, por favor. Y es alguien que tuvo un privilegio de escribir casi la mitad del Nuevo Testamento, y él decía que él era el primero de los pecadores. Por eso algunos de nosotros, hay una doctrina, por ahí una denominación, secta, yo digo, que dicen que se puede alcanzar la santidad plena, que llegamos a no pecar, que los cristianos ya no pecamos. Y entonces, ¿dónde dejamos ese texto que dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre? Si pecamos todos los días. Lo que agrada a Dios por decir esa palabra. El acto de obediencia a Dios más importante es creer en el Cristo, creer en el Mesías, que Él nos envió Él mismo hecho un hombre. Y esa es la verdad absoluta, eso es lo que enseñó el Padre. Eso es su enseñanza de siempre. Déjenme les cuento una historia para culminar este mensaje. En el cementerio nacional de Arlington, en Washington, Estados Unidos, hay una tumba muy famosa, muy importante, la tumba al soldado desconocido. Para honrar la heroicidad de los soldados, en esa tumba especial se tiene una guardia militar de 24 horas, los 365 días del año. Cada día, sin faltar uno solo, ahí está un soldado haciendo guardia en esa tumba al soldado desconocido. Y cada día se reporta un soldado diferente para cumplir con su deber, supliendo al que pasó ahí 24 horas. Cuando llega el nuevo guardia, se realiza un breve, sencillo, pero muy significativo ritual militar, que consiste en lo siguiente. El soldado que terminó su misión le dice al soldado que llegó a ocupar su lugar, le dice unas palabras. Siempre son las mismas. Siempre son las mismas palabras en cada caso. Los miles de soldados que han pasado al realizar ese ritual, todos han dicho la misma palabra porque es la obligación. La frase que se dice es la misma cada vez. El soldado que termina su misión y se va, le dice al que se queda,
Soldado, las órdenes no han cambiado. Se saludan y se van. Me encanta esa frase. Hermanos míos, queridos hermanos, las órdenes del Supremo Rey del Universo no han cambiado. Son las mismas, las que Él estableció. Ciertamente la sociedad humana ha cambiado y sigue cambiando en una forma vertiginosa. Nuevos valores o contravalores, nuevas ideologías, nuevas leyes en los gobiernos, nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, también nuevas diversiones, nuevas formas de pecar, nuevos problemas y nuevas enfermedades. Pero debemos saber una cosa: las órdenes del Señor no han cambiado. Su plan de salvación es el mismo. Y lo que Él nos pide sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pide nuestro Padre? ¿Qué es lo que le agrada? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. En términos de nuestra cultura, deberíamos leerlo al revés. Así se escribe y se hablaba en términos judíos. Pero en nuestro contexto podría hablarse así: en esto es glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto, por lo tanto. En la sintaxis de aquella época se hablaba al revés: en que llevéis mucho fruto, pero luego dice, siendo mis discípulos. Esto es lo que agrada al Padre. Esto es la obediencia al Padre. Es la fundamental obediencia. Antes de usted y yo encaramarnos en una tarea de dejar un cierto pecado, de cierto hábito de hacer, antes de hacer eso, deberíamos obedecer al Padre creyendo en el Hijo, el Cristo, el ungido, el Mesías, siendo sus discípulos, caminando con Él. Esa es la terapia para la santificación. Esa es la estrategia para la transformación de nuestra vida. Ahí anda gente queriendo dejar vicios, queriendo dejar manías, queriendo dejar cosas, pero si no ha creído en el Hijo, si no cree en el Cristo, en el ungido, en el Mesías, si no lo sigue, si no estudia su palabra, si no camina con Él, ¿cómo va a dejar las cosas? En esto es glorificado mi Padre, que sean mis discípulos y que por lo tanto den fruto abundante. Hermanos míos, el mundo ha cambiado. Circunstancias de la vida han cambiado. La pandemia ha trastornado la sociedad humana y han cambiado muchas cosas. Pero en asuntos de fe, en asuntos de salvación, en asuntos de obediencia al Padre, las órdenes son las mismas. Las órdenes no han cambiado. He dicho, más bien he compartido lo que dice la palabra. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender la verdad de tu evangelio, porque queremos ser obedientes. Creo que los que me escuchan y un servidor, Señor, queremos obedecerte. Sí, queremos obedecerte creyendo en tu Hijo que enviaste a la tierra para salvarnos, el Mesías, el ungido, el Salvador de nuestras almas, el Cristo. Queremos obedecerte, Señor, y honrarte siguiéndolo de todo corazón cada día de nuestra vida. Concédenos la fuerza y la sabiduría para hacerlo así. Y bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.